pasado domingo, día de la resurrección del Señor, ha partido para el cielo la Madre Angélica. La Madre Angélica es, creo yo, una de las grandes figuras de la Iglesia del siglo XX, a pesar de que es muchísimo menos conocida, sobre todo en España o en Europa, que otras grandes figuras como la ya próxima Santa Teresa de Calcuta. Una monja clarisa que tenía y tiene como vocación la oración, servir a Dios y servir al prójimo rezando ante el Señor, rezando por los hombres, pero que sin embargo el Señor interrumpió esa llamada contemplativa para pedirle algo que a todas luces sonaba como extraordinario, para pedirle que fundara una televisión, una monja de clausura fundando una televisión, EWTN, la televisión católica en este momento más importante del mundo, fundada, repito, por una monja de clausura. Personalmente tengo un deber importante, muy importante, de agradecimiento hacia ella, porque es gracias a esta televisión que nosotros, los franciscanos de María, hemos podido con relativa rapidez llegar a tantos sitios del mundo. Estamos en 38 países, hay 700 comunidades laicas de franciscanos de María, y en buena medida esto se ha debido a que fue la Madre Angélica la que decidió personalmente abrirnos las puertas de su televisión para que yo pudiera hacer allí programas y pudiera dar a conocer la espiritualidad del agradecimiento. Así que como persona que quiero ser agradecida, hoy tengo no solamente que dedicar este programa a la Madre Angélica, sino que darle las gracias públicamente delante de todos, debido sobre todo a esta apertura. Una apertura que no tuvo solamente conmigo. Ella entendió su televisión como una televisión al servicio de toda la Iglesia, de todo aquello que fuera auténticamente católico, y cuando encontraba algo que era fiel a la doctrina de la Iglesia, siempre le daba una oportunidad, siempre le brindaba la posibilidad de que en su televisión se explicara. Y esta es la primera característica de la Madre Angélica, la catolicidad, la apertura, la valentía también, pero esa valentía, ese coraje de esta monja de clausura que empezó su televisión en el garaje del monasterio, esta catolicidad, esta valentía está unida a una gran confianza en Dios. Era una empresa en la que otros habían fracasado, incluso la propia poderosa, al menos en ese momento desde el punto de vista económico, Conferencia Episcopal Norteamericana. Ella no tenía medios, ella no tenía nada, pero tenía confianza en Dios y quería hacer una televisión que no compitiera con otras televisiones en el tema político o sociopolítico, sino que fuera, yo diría que descaradamente religiosa, específicamente religiosa, aunque también, precisamente por ser religiosa, es decir, por ser esencialmente católica, por hablar de Dios, tenía que hablar de las cosas de Dios y por lo tanto tenía que hablar también, por ejemplo, de la defensa de la vida. Hay una anécdota que explica perfectamente esa confianza de la Madre Angélica en Dios. En una ocasión, ella había puesto en marcha la televisión, había comprado los equipos necesarios sin tener dinero. Había pedido préstamos, llegaban donativos, pero no eran suficientes. Y se terminaba el plazo, pero el plazo se terminaba de un día para el otro. Y no tenía dinero. Necesariamente había que cerrar la televisión. Ella iba por un pasillo de lo que hoy es el gran estudio de televisión en Birmingham, Alabama. Iba por un pasillo que entonces era una parte estudio de televisión y otra parte el monasterio de clausura que ella había fundado. Bueno, pues iba por ese pasillo y oye sonar un teléfono. Se asoma a uno de los despachos, ve que no hay nadie y contesta ella personalmente al teléfono. Y resulta que era un señor que quería hablar con ella justamente. Este señor era un millonario norteamericano, harto de todo. Harto de todo lo malo que hay en la vida y de todo lo bueno que hay en la vida, con una vida vacía y sin sentido, había decidido suicidarse. Cuando estaba a punto de hacerlo, alguien le había dado un pequeño escrito de la Madre Angélica y él, cuando estaba a punto de suicidarse, había leído ese escrito, se había replanteado su vida, había decidido acercarse al Señor, había decidido cambiar y desde entonces que estaba buscando a esa monja, para él totalmente desconocida, que había escrito aquello que había sido decisivo, porque de lo contrario él
habría estado ya en ese momento muerto. En ese momento ella coge el teléfono, el Señor habla con ella, le explica su historia, le agradece y le dice a la Madre Angélica: ¿puedo hacer algo por usted? Y ella le dice: usted me ha dicho que es un millonario, mañana voy a cerrar esta televisión porque no tengo dinero para pagar el préstamo que he pedido para comprar los equipos. ¿Me puede usted ayudar? Y le pidió una cantidad realmente generosa y él se la dio. Le debía a Dios y a ella la vida y no dudó en ayudarle en lo que ella necesitaba. Esto ha sido la Madre Angélica. Una mujer abierta a todo lo que era la Iglesia, pero también una mujer esencialmente confiando en Dios. Una mujer de Dios. En ningún momento dejó de ser una monja de clausura. Cuando ya la televisión adquirió un cierto protagonismo y una capacidad de ir adelante por sí misma, entonces ella se retiró a otro monasterio de clausura que construyó, por supuesto, siempre con las limosnas, con los donativos de aquellas personas que querían ayudarla, y dejó la dirección de la televisión, también debido a su edad, en manos de un equipo de laicos, aunque hay unos obispos que son los patronos de la televisión, un equipo de laicos que aseguran su catolicidad. Personalmente, repito, tengo una deuda de agradecimiento enorme con ella. Creo que es una figura extraordinaria porque nos enseña a todos lo que se puede hacer confiando en Dios. Y esa quizás sea la lección que todos, aunque no tengamos la vocación de fundar televisiones, es la lección que todos debemos de sacar. Con Dios podemos. Con Dios de nuestro lado o con nosotros del lado de Dios, el Señor puede. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.